Bueno, continuamos con nuestra presentación, hermanos. Bueno, agradecemos siempre van a ser bien agradecidas, hermanos, sus contribuciones. Entonces, habiendo aclarado por qué estudiamos teología sistemática, hermanos, vamos a ver algunas características fundamentales de la teología sistemática. Muy bien. La primera de ellas, podríamos decirlo así, vamos a llamarle fundamentada bíblicamente. Es decir, la teología sistemática debería de tener algunas características claves. En primer lugar, debería de estar fundamentada bíblicamente. Es decir, últimamente, cada cosmovisión apela a una norma, a un estándar, a un tribunal de apelación de última instancia para determinar lo que es verdad. ¿No es así? Entonces, cuando se trata de asuntos teológicos, hermanos, ahora nuestra normativa va a ser la Biblia solamente. La Biblia es esa norma. Aunque esta es la posición de esta clase, hermanos, que queremos que, que establezcamos, debemos saber que muchos no estarán de acuerdo con nuestra afirmación, o con esta afirmación que nosotros hemos de establecer, como por ejemplo, hermanos, el catolicismo romano alega que la enseñanza de la iglesia tiene autoridad, al menos a la par, si no hasta superior a la misma autoridad de la Biblia. Y es conocido por nosotros y por muchos, por millones también aceptado, hermanos. Entonces, nosotros hemos de establecer que dentro de la teología sistemática que nosotros hemos de comprender, perdón. Disculpen, hermanos. La Biblia va a ser eh, nuestra máxima norma, hermanos. ¿Ok? El modernista, hermanos, eh, ha de entender, ¿verdad? Quien vive en nuestros tiempos, ha de elevar la razón por encima de la revelación, alegando que la base adecuada para creer una cosa no es que la Biblia o la tradición la contenga, sino que la razón y la conciencia la recomiendan. Y empiezan grandes discusiones, hermanos, empiezan grandes diálogos eh, que, que se llevan por medio de este planteamiento, ¿verdad? Porque es sin duda alguna lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, eh, muchos de ustedes quizá pudieran interesarse que los estudios que estamos teniendo respecto de la iglesia ya son postmodernistas. De hecho, recuerdo un libro, no tengo el autor, una iglesia postmoderna. Permiso, Y realmente, yo adelante, hermano. podría poner su diapositiva porque justamente va una pregunta Sí, referida sí, a lo que dice ahí. No me aparece ahora, adelante. pero no me aparece su presentación. Dice el Ok, modernismo eleva la razón por encima de la revelación. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de eso? O sea, ok, ok. sería, ¿cuál sería un ejemplo? Sí, eh, el ejemplo lo vamos a poner, por ejemplo, vamos a ver la teología. La teología nosotros explicamos eh, que va a tener sus propios desafíos desde la propia razón humana, desde la propia conciencia humana, ¿verdad? ¿Cómo es que cómo es que ese Dios se revela y se manifiesta, ¿verdad? El modernista va a poner por encima simplemente su razón, ¿verdad?
eh, la revelación se convierte en abstracta, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios se manifiesta? ¿Cómo es que se hizo ver? ¿Cómo es que se revela, no? Y nosotros vamos a decir, bueno, pues eh, a mí se me reveló de una manera en particular y otros vamos a poder llegar a concluir, decir, bueno, pues la revelación que yo tengo es lo que se escribió en esa palabra y no hay nada más fuera de eso. Entonces, si pudiese haber más ejemplos, que los puede haber, ¿verdad? En ciertos temas, mismos de la creación, ¿verdad? Tenemos un un gran tema, ¿verdad? Este, cómo la creación evolucionó, ¿verdad? Tenemos teorías, como por ejemplo la teoría de Darwin, que bajo el concepto de comprobación, ¿verdad? Este, explica cómo el ser humano también evolucionó, ¿verdad? Entonces, pudiese ser esa una manera de entender cómo se eleva la razón y la conciencia por encima de la revelación. Comprendí Entonces, lo que se refería. Muchas gracias por ese aporte. ok, gracias, hermano. Ya hasta me hizo sudar, hermano. A ver, si no, gracias por detenerme, si no, yo me hubiera explayado más. Gracias, hermano. Entonces, pero me hiciste pensar, ¿sabes por qué? Porque ¿cómo explico entonces el tema, el comentario que yo estaba haciendo, querido hermano Aaron, de por qué nosotros ahorita ya no estamos estudiando una iglesia moderna, sino estamos estudiando una iglesia postmodernista, porque se nos adelantó ya ahorita en este mundo de la fe. ¿Y por qué lo traigo a colación o por qué lo traigo a referencia? Porque el postmodernista, miren, va a negar la capacidad de hacer declaraciones absolutas de la verdad. Es decir, en México tenemos una frase que dice así, a lo mejor no tiene mucho contexto en otros lugares, pero dice que más que la verdad está la neta, o la neta es más que la verdad, ¿verdad? Que de hecho no sé ni qué quiere decir neta, ¿verdad? Pero es un término popular o una expresión humana que dice que la neta es más que la verdad. Entonces, este, eh, entra un poco un juego de palabras. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto, verdad? Que no hay autor A mayúscula que dé significado y orden al mundo. Por tanto, no hay una sola historia que defina nuestra existencia, ninguna metanarrativa bíblica, ¿verdad? Ya vamos a ver de eso, de la creación a la redención. Son temas complicados que la teología sistemática va a proveer una estructura. Y en cambio, cada uno de nosotros tiene lenguajes y experiencias propias y versiones igualmente viables de la verdad. Para el postmodernista es ilógico apelar a las verdades universales o a la exactitud de una religión por encima de otra. Y entra un conflicto, se hace un conflicto natural. Ahora, pero la enseñanza de esta iglesia que nosotros hemos de estructurar, hermanos, en la comprensión de la teología y de la teología sistemática, es que solo la Biblia es la inspirada e inerrante palabra de Dios, decisiva y completamente autoritativa para la fe y la vida. Y veremos por qué creemos en esto en unos momentos y vamos a echar tanto uso de nuestras creencias en doctrina, en materia de doctrina, pero también en un aspecto general. Y va a ser muy beneficioso esto. Miren, entonces, así que en primer lugar, la teología bíblica también necesita estar fundamentada bíblicamente, ¿verdad? Que es una
de las ramas, características o categorías de la teología. Bueno, informada históricamente tenemos que decir que en segundo lugar, nuestra teología sistemática deberá estar informada históricamente, ¿verdad? La preocupación o el punto de atención que teníamos desde la teología. Eso no quiere decir que la Biblia tenga un papel secundario frente a tradiciones históricas, claro que no. Quiere decir que no hacemos teología simplemente de la nada o del vacío. Estamos parados sobre los hombros también de grandes contribuyentes que nos han hecho o que nos han introducido a la reflexión teológica, y muchos de ellos eh, han hecho aportaciones muy buenas, ¿no? Entonces la historia tiene mucho que enseñarnos, claro que sí, y los evangélicos que entramos nosotros en ellos, hermanos, hoy en día a menudo olvidan eh, esta grande herramienta o eh, lo quería decir en inglés, se me fue en español, este recurso, hermanos, eh, de lo que nosotros tenemos que estar informados a través de la historia. Bueno, y no solamente eso, sino que tiene que estar contextualizada, ¿verdad? Que en tercer lugar, nuestra teología sistemática debería de estar eh, bien respaldada en ello. No hacemos teología sistémica en un laboratorio estéril. No es nada fría, seca o clínica, si lo pudiéramos decir así como eh, se lleva la mayoría de las cosas a la comprobación de su verdad, ¿verdad? Entonces, podemos traer a colación el ejemplo de Pablo cuando está en Atenas, un texto eh, muy bueno que se encuentra en Hechos capítulo 17, y debemos tomar la enseñanza de la Biblia y aplicarla a los asuntos apremiantes de nuestros días. ¿Qué significa ser hombre y mujer? ¿Realmente existe algo como la verdad? ¿De qué manera definimos la vida? Esto tiene consecuencias para todo, desde lo que pensamos acerca de los dormitorios mixtos hasta la ingeniería genética. Miren, en, en, en México, yo siento que en México empecé a seguir el tema de los ñes. No sé cómo, a lo mejor se dice diferente, yo espero que no, de los que no se identifican como hombres y mujeres, que son estudiantes en la escuela, los niños, ¿verdad? Este, y empiezan a cambiarle una letra, ¿verdad? Para que ellos se identifiquen. Pues para no hacerlas tan largas la historia, hermanos, aquí ya llegó a las meras Cortes Supremas de Estados Unidos, para que se estudie el derecho que tienen los niños para que no se les diga él o ella. De por sí que en inglés este, es un poco más complejo esas variaciones, pero en el idioma español a lo mejor no tanto. Pero ya llegó a esas dimensiones, hermanos, que ya un niño puede llegar a decir, a mí no me digas, si es niña, ya no le digas ella, o él, si es niño, ¿no? Ahora hay otras, de entrada también hasta llegó hasta la Real Academia Española, ¿verdad? El estudio de cómo van a tratar este tema que va en aumento, porque ya hay niños que no se les quiere que se les identifique de esas maneras, ¿no? Y cambiar idioma, cambiar la lengua, y luego que llegue a tribunales de justicia, hermanos, este, bueno, cómo se está moviendo este, nuestras comprensiones y nuestras enseñanzas bíblicas? Bueno, entonces el ejemplo que partimos desde Hechos capítulo 17, Pablo, cómo va a enfrentar esa realidad en Atenas, nos hace pensar
en nuestros días, cómo entendemos la fe contextualizada, el hombre, mujer, si realmente existe algo como la verdad que nosotros explicamos y entendemos, y cómo definimos la vida misma. A esa dimensión de esos retos nos vamos a enfrentar. Entonces, la historia es importante y el contexto es también. Finalmente, vamos también nosotros a darnos cuenta que nuestra teología sistemática debería de ser y debe ser vivida, ¿verdad? No solamente teorizada. La ortodoxia muerta no es verdadera ortodoxia, ¿no? Eh, re- recordar, por ejemplo, la iglesia que tenemos en Sardis de Apocalipsis 3:1, cuando escribe, ¿verdad? El Juan de Patmos, dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, ¿verdad? En esta versión. Estaban siendo condenados por no vivir la palabra viva que habían recibido. Así que si sales, hermano, de esta clase, o si salimos de esta clase y tus afectos no se agitan, tu alma no es alentada y tu vida no es transformada, no estás haciendo teología sistemática, sin importar cuánto conocimiento poseamos, ¿verdad? No produciría ningún impacto. Entonces, la verdad teológica es la verdad, la verdad teológica es la teología viva, la que ponemos en práctica, la que nosotros podemos eh, encarnar también, ¿por qué no decirlo así? Y debería de fortalecer nuestra fe y facilitar nuestro caminar. Entonces, vamos a asegurarnos de que cualquier teología sistemática que hagamos esté, número uno, hermanos, vamos a asegurarnos que esté fundamentada bíblicamente, informada históricamente, contextualizada y siendo vivida en nuestras vidas. Esa va a ser nuestra comprensión y qué mejor la comprensión que tenemos en Dios, de lo cual nos vamos a aplicar. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a adentrarnos entonces en la doctrina de la palabra. ¿Por qué la palabra va a ser esa norma, hermanos? Y va a enseñarnos, va a contribuir significativamente a, a la teología sistemática. Bueno, esta doctrina de la palabra, hermanos, aquí veremos por qué creemos que solo la Biblia, solo la escritura, ¿verdad? Como se decía en latín, eh, y así lo expresaron reformadores como Martín Lutero, debe ser nuestra máxima autoridad cuando se trata de la fe cristiana, ¿verdad? No va a haber nada más. Entonces, a lo largo de este curso que vamos a mantener, hermanos, mantendremos dos suposiciones o presunciones. Número uno, existe un Dios, digno, soberano y personal. Y número dos, Él habla o se revela a nosotros. ¿Verdad? En esas áreas nos vamos a ocupar y de la manera en cómo nosotros lo entendemos. Esto no es una excepción, porque como lo decía anteriormente o como lo veíamos, cada cosmovisión, hermanos, cada concepción comienza con una presuposición, una serie de ellas. Para, por ejemplo, el empirista, que es que nuestro mundo es una caja cerrada. Solo podemos conocer lo que tocamos, probamos, sentimos y que nuestros sentidos son guías confiables. Pero para el racionalista, para todo aquel que lleva las cosas a la razón, es que se nos da un conjunto de ideas innatas en la mente, ya sea porque nacemos con ellas o porque el alma preexistía, ¿verdad? Y que el conocimiento surge cuando aplicamos la razón a dichas ideas. Entonces, esta serie
de entendimientos, hermanos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cómo fue en el mismo tiempo de Jesús, ¿por qué no decirlo así? Que se dio una fusión de esto, lo que nosotros ahora entendemos como la cosmovisión greco-romana. Si algunos si algunos de ustedes han podido leer un poco de lo que Jesús, cómo tuvo que entender su cultura, su contexto, su historia, pero ya él vivía una visión greco-romana, donde eh, la filosofía que venía de los griegos, las grandes aportaciones del estudio del ser humano, como lo llegó a hacer Leonardo da Vinci, ¿verdad? Como lo llegaron a hacer otros grandes hombres, ¿verdad? Y cómo vino a instituirse, ¿verdad? El imperialismo romano, que no solamente vino a ejercer dominio territorial, ¿verdad? Que fue el imperio más grande que dominó la historia de la humanidad, pero que, sino también vino a instituir, ¿verdad? A la mano una forma de pensar y una forma de creer, ¿verdad? Entonces, imagínense a Jesús viviendo, interactuando con la humanidad, estableciendo, ¿verdad? El reino de los cielos bajo también los criterios que se daban de la cosmovisión greco-romana. Pudiésemos hablar muchas cosas más. Yo soy de la creencia eh, que Jesús, aparte de dominar bien el griego koiné, ¿verdad? Que era la lengua que se hablaba en ese entonces, pues él tuvo también que hacer sus aportaciones eh, en el hebreo y en la lengua muerta, ¿verdad? Que ahora le conocemos como la lengua muerta, como era el arameo. Pero las contribuciones también que vino a hacer después, más adelante, esta visión grecorromana vino a establecer también una lengua y vino a establecer el latín como la única forma, y cuando aparece la Iglesia Católica Romana, todo su esplendor, dice que el único idioma en el cual se puede hablar de Dios y se puede explicar a Dios es el latín. Eh, no está muy desconocido para nosotros que todavía hace no muchos años, los sacerdotes que ejercían las misas dentro de las iglesias católicas las daban en latín. O hacían la recitación en latín y ya daban la explicación, ¿verdad? Pero era algo tan hermético que, que, que vemos las implicaciones, que las cosmovisiones, los impactos que las cosmovisiones llegan a tener en una sociedad o en la vida de los hombres. Entonces, dicho eso, continuamos. Para el cristiano bíblico, entonces, es el que está presente y no está callado. Es decir, que Dios existe y habla, es. De hecho, una de las principales formas en que la Biblia, vamos a citar estas fuentes bíblicas, hermanos, es que la Biblia distingue al Dios verdadero al resto de los demás dioses falsos que empiezan a presentarse. Eh, Aunque lo vamos a comentar aquí, ¿por qué no alguien solamente lee Habacuc 2, 18 y 20? Alguien, si por favor nos puede leer Habacuc 2, 18 y 20. Y ya vamos a comentar Reyes y Salmos. Abaco, ¿cuánto, profesor?
capítulo 2, verso 18, 19 y 20. Permiso. Dice Adelante. ¿Quién? del 18 al 20, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Muy bien. Entonces, en el tema particular de Dios, vamos a tener también otras referencias como en esta normativa bíblica. Por ejemplo, lo que piensa en Elías desafiando a los profetas de Baal a un duelo y viendo cómo el único Dios verdadero trae fuego al agua en la zanja, mientras que el falso Dios Baal falla en responder. Y también lo que nos va a decir el libro de Salmos, ¿verdad? Dice que los ídolos de ellos tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Entonces, en esta realidad, nosotros vamos a presentar, hermanos, que la doctrina de la palabra, sus diferentes dimensiones, vamos a tener simplemente que ratificar que existe un Dios digno, que es soberano y personal, de lo cual se va a encargar. Es su más grande introducción que pudiese tener la teología sistemática. Y segundo, de cómo Él habla o se revela a nosotros, ¿verdad? Como un Dios simplemente diferente a todo lo que quizá también el mismo ser humano quisiese presentar. Y tenemos esas referencias bíblicas. Gracias, nuestro hermano, por también leer la referencia de Habacuc. Ahora bien, cuando nos referimos a la palabra de Dios, no nos referimos simplemente a la Biblia. ¿A qué me quiero referir con esto? La Biblia es simplemente la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios incluye, lleva a cabo todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que está perfectamente eh, eh, escrito en Efesios capítulo 1, verso 11. ¿Quién puede darle lectura a Efesios capítulo 1, verso 11? Permiso. Adelante. En él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Gracias. Incluida la creación. Ahora podemos hacer una anexión en Génesis capítulo 1, verso 3, por si el número no se alcanza a distinguir. Si por favor también alguien nos puede leer. Y Juan 1, 3. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Juan 1, 3. Permiso, pastor. Sí, adelante, hermana. Juan 1:3 dice así: por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Muy bien, por el designio de su voluntad. Entonces, en esta referencia nosotros encontramos estas grandes realidades, hermanos, y en su presencia personal con sus criaturas. Pablo también en Romanos 10, ¿verdad? Que aquí tengo parafraseado un poco, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Bueno, nos hace simplemente ver esta segunda opción, la cual es que la palabra de Dios lo revela. Por tanto, obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios y despreciar su palabra es despreciarlo a Él. En esta comparación voy a traer la referencia de Isaías, capítulo 66. Su último capítulo, en el verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y por ella todas estas cosas fueron. Dijo el Señor, a aquel pues miraré que es pobre y abatido de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miren qué bonita, estoy leyendo otra versión, capítulo 66, verso 2. Y entonces nos referimos, hacemos esta referencia a la palabra de Dios, no simplemente eh, eh, o lo que está escrito, sino lo que el poder que se deriva de ello, ¿verdad? Entonces, es acción. Si lo pudiésemos decir así, también su palabra es acción, así también como lo podemos entender desde una mera y simple de teológico de la palabra. Entonces, déjenme situar aquí, permítanme un segundo. Incluso podríamos decir que la palabra o el que habla de Dios es uno de sus atributos, es decir, Él es un Dios que habla. Eso no significa que la Biblia sea necesaria para su ser, pero la comunicación sí lo es. Hay compañerismo dentro de la deidad, de la misma manera que Dios no tuvo que crear para ser creativo, no tuvo que hablarnos para demostrar que es comunicativo. Damos entonces por hecho, desde la perspectiva de la teología sistemática, que Él habla y Él es obsequio de, para nosotros. Así lo recibimos. Entonces, dentro de estas dimensiones de cómo nosotros podemos empezar a ver la escritura o la palabra de Dios, la Biblia, y una de las formas claves que toma esta revelación es precisamente lo que nosotros conocemos o tenemos en nuestra costumbre como lo más valioso o lo más importante, que es la revelación de Dios por medio de su palabra. Esta revelación especial de Dios comprometida específicamente con la escritura. Entonces, comenzamos con reafirmando esas dos presunciones, que existe un Dios y que Él habla o se revela a nosotros, ¿verdad? Bueno, en el caso de reafirmar o de confirmar que la Biblia es nuestra autoridad, hermanos, hay una pregunta que puede traernos luz al respecto. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios para su pueblo? Bueno, simplemente yo sé que hemos leído o citado alguna vez que toda esta escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Bueno, hay otra perspectiva, hermanos, la cual tenemos que considerarla, que la Biblia, como la palabra autoritativa de Dios, está o impregna toda la escritura. No está aislada simplemente a uno o dos versículos que lo quisiéramos entender, ¿verdad?
nosotros conocemos ahora o entendemos que es precisamente toda la palabra la cual nos hace esta hermosa aclaración. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir en justicia. En el Antiguo Testamento, hermanos, volviendo un poco, hemos de ver que la fe del antiguo Israel se basaba en la autoridad de la palabra escrita, ¿verdad? No necesitamos ir más allá de los 10 mandamientos, los cuales Dios mismo escribió sobre 2 tablas de piedra. Moisés escribe, bueno, una realidad desde desde Deuteronomio 5:22 dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Bueno, al entrar en una relación pactal, Dios le dio al pueblo su palabra, y a medida que se desarrolla la historia de la redención, Dios constantemente lleva a su pueblo de vuelta a su palabra del pacto. Es importante. Y así lo va a terminar de escribir, ¿verdad? Lo que está escrito en Deuteronomio, desde el capítulo 32, se nos hacen bellas aclaraciones, como por ejemplo, yo aquí lo estoy viendo nada más eh, de reojo, porque el nombre del Señor invocaré, engrandecer a vuestro Dios, el fuerte, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, es justo y recto, ¿verdad? En esa perspectiva, eh, nuestro entendimiento en el Dios activo y de la escritura, que no solamente queda en la escritura, sino que se convierte en acción. Pero ¿dónde está? ¿Dónde es puesta esta palabra? Pudiésemos nosotros meditar en esa primera experiencia del pueblo de Israel, que lo hacen en el lugar más sagrado, que es lo que le llamaban el arca del pacto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el arca en ese lugar? ¿Por qué en el arca del pacto, verdad? Porque se decía que vino directamente de Dios. Y de hecho, 3 cosas son las que se guardaban allí y que tenían mucha trascendencia para el pueblo. Entonces, el resto de los posteriores escrituras proféticas, tenemos nosotros también que observarlas, que fueron simplemente o siempre considerados, perdón, no menos divinos, no menos verdades, palabras de Dios, su propio dedo. El hecho de que el hombre escribió las palabras nunca afectó la realidad de su autoridad e inspiración, que si fuesen divinas. Tenemos algunas referencias, ¿verdad? Bíblicas que han de concretarse con bellas frases con así dice el Señor, ¿verdad? De un profeta que es equivalente a Dios hablando directamente. Y así se interpretaba. Voy a hacer referencia al libro más difícil del Nuevo Testamento, como es Romanos, capítulo 3, verso 2. Mucho, en todas maneras, lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. ¿Verdad? Vemos aquí su trascendencia.
Bueno, hasta este punto, me gustaría, por ejemplo, que alguien más, por favor, pueda leer Hechos capítulo 4, verso 25. Hechos 25. Aquí tenía unos apuntes. Ahí está. Permiso. Sí, Hechos, sí, hermana, capítulo gracias. 4, versículo 25, Sí, por favor. que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Muchas gracias. Y va a haber otra referencia. Vamos a irnos a Hebreos capítulo 3, verso 7. Permiso. Por esto, Sí, como adelante, dice hermano. el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Amén. Ok. Gracias, hermana. Y la última que vamos a ver, la referencia, va a estar ahí mismo en Hebreos. Perdón, ¿cuál leyó usted, hermana? Hebreos 3:8. Ok. Vamos a ver 8:8. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo: Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Gracias, hermana. ¿Ven? Entonces, hay otro texto de 10, Hebreos 10:15. Así nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que después dijo, y este es el testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y sus almas, y en sus almas las escribiré. ¿Verdad? Trasciende esa palabra. Si bien observamos el texto escrito, si bien tiene toda la escritura, es para nuestra enseñanza, esa escritura va a tener la dimensión de proyectarla, hermanos, a una vida vívida, a vivirla. Entonces, en este primer eh, tema, hermanos, que yo quería tratar con ustedes, simplemente deseo que quede eh, claro nuestra intención de por qué nos acercamos a la teología sistemática, ¿verdad? La cual estudiamos con la intención para glorificar a Dios, para entenderlo a Él y para enaltecer su nombre, para poder, ¿verdad? Reflejar corporativamente a Cristo a los demás, es decir, toda la acción que hace Cristo. Nosotros es nuestra intención que la gente y las personas vean a esa manifestación de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Cristo, para santificación y crecimiento individual, ¿verdad? Si usted lo va a considerar, hermanos, hacer estos acercamientos, tener nuestras lecturas que definitivamente van a, van a comprometernos y van a desafiarnos, pero va a haber un crecimiento. Ahora, de santificación es de lo que menos a veces se habla en nuestros tiempos, hermanos, y si lo hacemos desde una perspectiva muy, muy, muy radical. Este, hasta cierto punto eh, eh, antigua
y no viendo los recursos que tenemos para proyectar una santificación en el nombre de Dios. Y también eh, porque nosotros consideramos, hermanos, que la doctrina sigue siendo de mucha importancia. Yo no sé, hermanos, aunque lo he escuchado de diversos comentarios, pero eh, seguimos siendo privilegiados, hermanos, que el grupo o el cuerpo ministerial de las iglesias que muchos de nosotros formamos partes, se siguen reuniendo con preocupación, ¿verdad?, a los temas doctrinales. Por ejemplo, en Estados Unidos, pudiese yo eh, aportar o contribuir, eh, los concilios ministeriales eh, son simplemente, no se habla de temas administrativos, solamente se habla de temas bíblicos, teológicos o doctrinales, ¿verdad? Entonces los ministros, hermanos, entienden a cómo está estructurada la iglesia por acá, que esa es su función, esa es su tarea, esa es su pasión. Y los temas administrativos generales de la iglesia son digeridos o son llevados por el general de la iglesia. Por cualquier miembro puede tomar las decisiones administrativas de la misma iglesia. ¿Verdad? Entonces, yo siento que en ambas perspectivas se complementan, ¿verdad? Pero tienen sus distinciones cada una de ellas. Entonces, hermanos, esa es una de las preocupaciones que tenemos de que el estudiante de la introducción perdón, el estudiante de la teología sistemática pueda llevarse, ¿verdad? Y pueda tener esas contribuciones. De lo demás, ¿verdad? Podríamos concretar para ir resumiendo y terminando nuestra clase. Me gustaría hacerle algunas preguntas en lo particular. Nada más estoy buscando un comentario. Muy bien. Es simplemente concretar, ¿verdad? Que vamos a hablar en esta primera parte de que Dios existe, es real, es digno, soberano y personal. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Por qué hacemos esta declaración? ¿De dónde provienen estas afirmaciones? ¿Y por qué Él habla y se revela a nosotros desde varios recursos que ahora tenemos y que nos proporciona la teología sistemática? Hemos de llegar a esos puntos. Muy bien. Hasta este momento, hermanos, ¿alguien quisiera quisiera una pregunta que quizá yo pueda aclarar, si estuviese en mis posibilidades, o alguien tenga un comentario en general de lo que también espera encontrar de la teología sistemática? Alguien, hermanos, que quiera comentar algo. Profesor, Sí. una cosita, justo me había acordado algo con el último ejemplo que usted había dado sobre la ley y, bueno, los mandamientos que están escritos, que simbólicamente se pusieron dentro del arca, y el libro que estaba a un costado. Y está bueno verlo de una manera en el cual mucha gente capaz se justifica, vamos a ver otras capaz denominación o pensamientos, en la cual capaz dicen, no, ya, o por así dicen también, los 10 mandamientos no son, no hace falta guardarlos, o otros dicen, bueno, sí, solo los 10 mandamientos y el resto no.
y utilizan, que yo me acuerdo que ahí encontré el versículo, utilizan el decir, no, este es lo nuevo, y lo viejo, y se envejece y desaparece. Y creo que también está como, no sé si la traducción o el punto de vista en el que la persona lo ve, ese versículo de decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero y está pronto a desaparecer, pero no creo que hable en sí de la esencia de lo que sería el pacto, sino de la esencia en la cual la iglesia lo ve, el punto de vista, ¿no? La justificación que se da por medio del nuevo pacto al llamar algo nuevo, es como decir, este es un mate de aluminio, le pusimos perla y quedó como, y es algo nuevo para mucha gente, pero sigue siendo algo como reformado, ratificado de otro punto de vista. Y lo veo mucho porque mi papá es, se puede decir, una rama sobre el, acá se diría pentecostal, otro lado asamblea o demás, y él piensa de esa manera, y bueno, a veces como tenemos charlas y demás, y también se ve esto también mucho, en el cual nosotros a veces vemos también lo que es la ley, ¿no? Porque vemos y decimos, bueno, la ley de alimentación, y muchas cosas más, lo que es el cuidado del cuerpo y demás, y mucha gente capaz que al decir, bueno, esto sí, esto no, no se da cuenta también de lo que está dentro, ¿no? Porque los 10 mandamientos simbolizan lo que sería la ley de amor de Dios, 4 para Dios, que es el simbolismo del amor que nosotros reflejamos a Dios, y el otro de lo que reflejamos al prójimo, los otros 6. Y es como que esos 10 engloba todo lo que sería eh, el plan y la manera de organizar el cuerpo que Él quiere que seamos. Por eso mi pregunta era, ¿cómo usted lo ve el tema de Hebreos 8:13? Cuando habla, yo lo veo desde como que da por viejo, no en sí al pacto, sino al punto de vista en el cual se le miraba al pacto y se lo llevaba en cuenta, que era por medio de los sacrificios y justificación por medio de la ley. ¿Ok? No sé, me logro explicar. Una pregunta, ¿Hebreos cuánto? Hebreos 8:13. Es como que, Diciendo lo bueno, nuevo. Sí, dice, diciendo lo nuevo, dio por viejo al primero, y lo que decae y se envejece, cerca está de desvanecerse. ¿Ok? Bueno, yo estoy leyendo una versión, déjame ver qué versión estoy leyendo. Bueno, si pudiera yo mencionar algo rápidamente. eh, bueno, este tipo de temas nosotros los hemos de entender, ¿verdad? Desde un principio eh, básico, que la teología sistemática, trayéndolo a nuestro tema, tiene que ponernos en un claro entendimiento de lo que es Dios. Um, este ejemplo en particular, ¿verdad? Que nos haces ver, y espero no equivocarme, ¿verdad? Es decir, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Um, lo tendríamos que abarcar si fuese así, desde como un todo de la escritura. Hablar de un pacto antiguo y hablar del nuevo pacto, ¿verdad? Parece ser que son dos cosas muy diferentes, pero que se tienen que complementar entre sí, ¿verdad? Jesús mismo, eh, cuando nosotros llegamos ya a estructurar a Jesucristo en la teología, nosotros hemos comentado y habíamos dicho que Jesús está presente, pero no se ha revelado completamente. Es hasta el nuevo pacto que Jesús
viene a mostrarse completamente y todo lo que teníamos velado, es decir, sin revelarse, ahora lo tenemos fijamente en la persona de Jesús. Eh, tenemos que detenernos más a profundidad, tenemos que llevar con más detenimiento precisamente lo que vamos a entender de Dios, ¿verdad? El Padre, porque eso es lo primero que tiene que resolver la teología sistemática. Antes ahora lo vamos a ver con más detenimiento, con más forma, desde una perspectiva más bíblica. Ya vamos a ver a un autor, ¿verdad? Que escribe precisamente, eso es el título de su libro. ¿Existe Dios? ¿Verdaderamente existe Dios? Y a través de este aportamiento, espero que le podamos dar más luz, ¿verdad? A lo que tú planteas, querido Juan. Pero que me voy a resumir solamente a este momento a mencionar que mientras exploramos a Dios, ¿verdad? Y lo definimos, lo aprendemos ahora con el recurso de la escritura, vamos a entender más esa revelación que se da en esa manifestación en un antiguo pacto que se da precisamente con la casa de Israel y ahora con toda la humanidad donde todos vamos a ser partícipes, pero en un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a ir tranquilamente, y ya vamos a tener más comentarios. Voy a reflexionar en eso, y vamos a ver. ¿Alguien más, hermanos, que pueda hacerme quizá una observación? No se quede con la duda, no se quede con las ganas, me puede decir, pastor, bueno, empieza a ser la intención clara de la teología sistemática, ¿verdad? En cómo vamos a abordar el tema de Dios primordialmente, ¿verdad? Y cómo vamos a tener nuestro límite, que en una segunda parte de esta clase de teología sistemática vamos a abordar completamente a Jesucristo. Pero ahorita vamos a ver solamente el tema de Dios. De ese aspecto, eh, porque ese Dios es digno, es soberano y se convierte en un Dios personal, y porque ese Dios también se revela a nosotros, ¿verdad? Se van a ser nuestros tópicos, nuestros temas que vamos a estar analizando en, en esta primera parte de este curso, de esta materia. ¿Alguien más, hermanos? Estamos ya por terminar. Una ¿Hay pregunta. preguntas? A Sí, hermano. partir de qué, o sea, si sabe o no por ahí, el hecho de a partir de qué tiempo se empezó a estructurar sistemáticamente el estudio de la Biblia, porque antes, en su principio, creo que se daba de manera oral Abierta. o después escrita, y después, ¿desde qué siglo se podría decir o quién fue el primero que empezó a estructurar la teología sistemática? Muy bien, muy bien. Gracias por esa pregunta. Te puedo arrojar ahorita que ya en los 70s había grandes contribuciones de la teología sistemática, como ya se planteaba que no se explicara a Dios así como un todo, sino que estructuralmente. Este, eh, pero hay grandes teólogos también. Voy a estructurar una pregunta y vamos a iniciar la próxima clase con esta respuesta, hermano Aarón. Para arrojar más luz, me hace ubicarme también a mí, me hace muy pertinente. Tomo nota, hermano Aarón. Y vamos a comenzar con esa buena aportación. Y ya vamos a abarcar también las citas bibliográficas que vamos a estar observando. Bueno, entonces, gracias, hermano Aarón. Muy buena pregunta. ¿Alguien más, hermanos?
¿Alguna inquietud, alguna duda que haya dejado mi primer acercamiento hacia lo que hemos de ver o entender por la teología sistemática, que va a tratar, si lo recordarán, hermanos, muchos de ustedes estuvieron, hay temas específicos que la teología sistemática tiene que ver, temas específicos. Y ya los vamos a también a estar hablando. El mayor de ellos, el que va a ocupar mucho tiempo, es precisamente Dios. Por eso, bien nuestro seminario hizo a bien a tener esta clase a continuación como de la introducción a la teología. Permiso, pastor. Sí, hermana Alcira, adelante. Solo una duda me queda, porque usted dijo que en la segunda parte nuestra teología debe estar informada, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿A que todo el tiempo tenemos que demostrar por qué la teología es importante en la iglesia o por qué otro motivo tiene que ser? Por supuesto, para dar explicación a nuestra fe, para que nuestra fe no esté bien sustentada y fundamentada, ¿verdad? ¿Cuáles son las aproximaciones que hemos hecho para entender a Dios? ¿Verdad? Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Lo que empieza a decir también la historia y los contextos en los que estamos viviendo, bueno, Dios está presente en todo ello. Y así como se estructura también el pensamiento bíblico en la escritura, y como lo vamos a entender, que es nuestra norma máxima para hablar de Dios, bueno, también tenemos que hablar por qué llega la comprensión de ese canon, de esa Biblia. Entonces, son temas que se van a ir abriendo también en nuestro estudio, y que van a ser contribuciones muy básicas, pero muy ricas en ese sentido. ¿Cómo llega la palabra también a nuestra vida? Y cómo llega a expresarse, ¿verdad? En 66 libros, que así lo hemos comprendido. Uh-huh. Y esta información, o sea, esta explicación, esta información que nosotros debemos tener, ¿llega a través muchas veces de la iglesia misma o de gente que no tiene nada que ver con la iglesia? Buena pregunta, hermana. Buena pregunta. Como lo veíamos en la introducción a la teología, ¿verdad? Hay teólogos que construyen la teología, ¿verdad? Que hacen teología, también desde el mundo de la fe, ¿verdad? Teniendo fe, y como hay otros también que no lo hacen desde el mundo de la fe, no creyendo o no siendo establecidos en o, o, o no sintiéndose identificados con un mundo religioso de fe. Entonces, es interesante la pregunta, aunque ya en este tema de la teología sistemática, todo lo vamos a estructurar desde el mundo de la fe y vamos a partir de aquellos que creen que Dios existe. Gracias, pastor. No, gracias, hermana Alcira. Muy bien, hermanos. Pues yo les agradezco mucho su paciencia en esta primera clase. Venimos saliendo quizá de trabajos, de tareas y de otras cosas, pero vamos a ir entendiéndolo mucho mejor, hermanos. A la brevedad voy a hacer posible llegar el material escrito, pero esta semana yo solamente deseo que terminen otros pendientes, me escuchen la próxima clase también, terminar este material general, y después ya la próxima semana vamos a empezar a tener comprensiones de lectura y abordamientos específicos de Dios, uh-huh, de cómo lo entendemos. Muy bien. Y con recursos bíblicos, que va a ser lo más, Y que más provechoso. vamos a tener algunos libros o algo así, bibliografía. Sí,
Sí, correcto, hermano. Vamos a tener bibliografía, y esos libros también los vamos a compartir en PDF para que los puedan descargar en la plataforma. Y no puedan, y ustedes los descarguen. Muy bien, hermanos, entonces detenemos nuestra clase el día de hoy. Continuamos el próximo jueves. Agradecidos con nuestro seminario, detenemos nuestra